excelencia. Renovamos cada día. 99.1 Origen FM. Lo que querés escuchar. Otoño 2026. Estamos donde vos estás. De nuevo en el aire del 99.1 del dial y a través de nuestro canal de YouTube para toda la gente que del otro lado nos hace saber que están presentes y que están reflexionando, ¿por qué no también con nosotros, en algún caso celebrando este regreso del señor Ignacio Gómez? Lo agarra un poco de sorpresa, ¿no? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Nos gusta que... Ya comparte, transmite, mejor dicho, muy buena alegría el amigo. Nacho es una persona que suele transmitir buena energía. Y gran Eso parte de nuestra audiencia también reflexionando y sumándose con distintas apreciaciones, con distintas observaciones, con distintos puntos de vista a lo que mencionábamos. Y un poco nos convoca en este mes de abril. La provincia de Tierra del Fuego suele catalogar la semana previa y entiendo que tiene que ver con la organización que realiza la gente del Centro de Veteranos de Guerra. Suele llamar Semana de Malvinas a esa semana que va del 23 de marzo aproximadamente al primer día de abril, que suele extenderse algo más de justamente una semana si pensamos en lo que indica el calendario. Pero lo cierto es que el mes de abril está atravesado todo por lo que tiene que ver con la causa Malvinas. Sin ir más lejos, dentro de muy pocos días también hablaremos, y ojalá lo podamos hacer junto al veterano Martín Vargas, hablaremos de lo que sucedió con el crucero Ara General Belgrano. En definitiva, Malvinas no empieza y termina un 2 de abril. No, para nada, amigo. Y es por esto que nosotros vamos a seguir a lo largo de este mes de abril hablando de Malvinas, hablando de lo que sucedió hace 44 años. Y nosotros mencionamos también que nos gusta en algunos casos ventilar y exteriorizar cómo se da la producción de algunas entrevistas, o qué es lo que nos motiva a nosotros a pensar que podemos encontrar del otro lado una historia que merece ser rescatada, una historia de la que deberíamos hablar, una historia que quizás entendemos que nuestros oyentes, nuestros seguidores deberían conocer. Y este es un caso particular, el que justamente nos motiva a establecer el contacto que dentro de segundos vamos a estar mostrándoles. Porque yo lo contaba la semana pasada, en la escuela de mi niña les pidieron que realicen un soldado. Sí. Y mi hija tiene 6 años, es una niña, y siempre está esta idea de materializar sus juguetes, sus dibujos, y hacerlos como una niña, hacerlos como una mujer, como entiendo que ella se ve a futuro. Y a la hora de crear este soldado, le terminó poniendo como unas pestañas, ahí la podemos ver a la imagen. Me resulta muy curiosa, pero digo, esto no tiene que ver con el clásico padre baboso de mostrar lo que hace su hija, porque después no voy a hablar de los dotes, no voy a hablar de los dotes artísticos de mi hija. No, pues no son tuyos, está claro. No, claro que no. Pero vos sabés que a la hora de ponerle pelo largo, le hizo una suerte de pestañas, claramente era una soldada más que un soldado. Y ahí comenzó una duda, entiendo, honesta de mi hija, de che, papá, ¿hubo soldadas en las Islas Malvinas? Y creo que es una historia que merece ser rescatada. A mí me tocó acercarme a esta historia gracias a los medios de comunicación. Sin ir más lejos, la persona que vamos a entrevistar, tuve la oportunidad de charlar con ella hace algunos años en Radio Fueguina, justamente cuando se perseguía revitalizar y sobre todo traer historias que no son tan conocidas. Porque sí, es cierto, si bien los fusiles y las balas las dispararon justamente los soldados argentinos, hubo un rol destacadísimo de mujeres que, reitero, en algún caso, lo decíamos la semana pasada, salvaron a nuestros héroes y en otros casos también les tocó despedirlos. Fueron quizás la última mano que tocaron, fueron el último abrazo que recibieron, justamente es el de ese soldado que perdió la vida. Así que hoy vamos a seguir hablando de Malvinas y lo haremos con una enfermera, Rami. Así es, Alicia Mabel Reynoso, que está del otro lado, y la saludamos. Alicia, muy buenos días. Ramiro Santoro
y Emiliano Hola a Quesada de este todos, lado. hola a todos por allí, ¿cómo les va? Bien, bien, muy contentos de tenerte del otro lado. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, Los escucho. Alicia, ¿qué podés transmitirnos en base un poco a esta introducción que hacía mi compañero Emi? Yo la vez pasada te hacía de manera privada, sin comentárselo a él, en este caso hacer llegar lo que había hecho su niña, que la verdad que nos llamó la atención a todos nosotros porque ni siquiera estuvo preparado, a pesar de que te habíamos previsto charlar la semana pasada. Bueno, después de tantos años, ¿qué te sigue generando este tipo de hechos? Te lo voy a preguntar yo porque él como padre no lo va a hacer, por supuesto. Bueno, mira, primero mandarle a esa niña todo mi amor, todo mi cariño, lo iba a hacer ahora, yo todavía estoy en Cava, lo iba a Sí, hacer cuando llegue a Paraná y me siente tranquila porque han sido 3 o 4 días tremendo de aquí para allá y me falta contestar y sobre todo a los tantos jóvenes que me han mandado cartas y bueno, y cartitas, sí. dibujos como el que me mandaron y quería agradecerle, quería mandarle un beso grande y bueno, y me genera esto, me genera un compromiso superior, Ujú. más allá de todo. Es donde hemos llegado. Creo que las veteranas de la Fuerza Aérea Argentina, enfermeras militares, todas, hoy por hoy vamos por las escuelas, por los colegios, por donde nos llamen, Mm. sembrando la paz, Mm. la paz que tanta falta hace en estos momentos y el diálogo, ese diálogo que no lo tuvieron en tiempo y forma quienes lo tenían que tener, porque si lo hubieran tenido yo hoy no estaría acá. Claro. Pero creo que hay que malvinizar con esperanza y malvinizar para el mañana, el pasado ya fue, lo tenemos muy presente, pero tenemos que tratar de malvinizar con esperanza de volver a tener esas islas como territorio argentino, Mm. pero ya no con una guerra, porque una guerra no, es muy cruel, es muy, no le hace bien a nadie. eh, sí con la palabra, sí con todo el batallón de como es todas las cosas internacionales Sí. que nos favorecen y por qué no preparando a estos argentinos del mañana, que Claro. serán ellos quienes van a ir con la palabra y todos los tratados internacionales que nos favorecen como dueños absolutos de ese pedazo de tierra. Y somos los y las veteranas quienes tenemos que sembrar este diálogo eterno hasta que volvamos a recuperar las islas. Y es Alicia, allí, a través de los jóvenes del mañana. Alicia, acá en Tierra del Fuego suele darse, no digo una discusión, sin ir más lejos, yo tengo mi padrino que es veterano y hace unos días pude compartir un asado con su grupo de veteranos y es curioso cuando vos te interiorizás un poco en cómo se da una guerra, en su momento siempre es terrible, pero las condiciones quizás la hicieron aún más terrible y ellos hablaban. Está la diferencia entre los cuadros y los conscriptos, aquellos que fueron un poco obligados y aquellos que estaban formándose y que van, no quiero decir ni siquiera de manera voluntaria, pero medio como una cuestión hasta laboral. Suena feo, pero un poco lo planteaban así ellos. Contanos cómo es el caso de las enfermeras, si se lo puede generalizar. Las enfermeras, voy a hablar de la Fuerza Aérea, que es la Sí. fuerza Ok, a la cual yo pertenezco. Lo demás no me corresponde hablar a mí, bien. porque hay personas vivas que lo pueden hacer. La Fuerza Aérea tenía y tiene en su fila desde 1980 personal femenino militar, Ok. que éramos las enfermeras. Yo soy la primera promoción, así que habíamos ingresado en mayo de 1980 y juramos la bandera allí, como todo militar, y a 2 años de haber jurado la bandera, tuvimos que ir a defenderla como habíamos, desde nuestra profesión, como lo habíamos jurado y prometido. El militar no cuestiona las órdenes, el Ujú. militar las cumple. Claro. Sí. Nosotros como enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz en nuestros hospitales y operativas en tiempo de guerra. ¿Qué te dice eso? Que éramos personas adultas, aunque muy jovencitas, yo tenía 24 años, éramos personas que estábamos
allí porque habíamos decidido ingresar a las Fuerzas Armadas y bueno, y nos dieron la orden y la cumplimentamos. No así los soldados. Los soldados no eran, los soldados eran el servicio militar obligatorio, la colimba que se le decía antes, y algunos soldados hacía poquito que habían ingresado y muchos de ellos, sin mucha instrucción, la guerra fue la instrucción propiamente dicha. 18 años. Claro. Entonces, sí hay una diferencia, porque bueno, nosotros en la Fuerza Aérea tenemos nada más, a Dios gracias y a la Virgen de Loreto, que 55 héroes caídos, de los cuales 5 solamente son soldados. Eso te dice que la Fuerza Aérea presentó batalla con mujeres y hombres preparados para tal fin. Entonces, sí hay una diferencia, obviamente que hay una diferencia, porque yo estaba ahí no obligada, a mí nadie me obligó a entrar a las Fuerzas Armadas, pero creo que en ese momento el fin era uno solo y no había diferencia entre soldado y personal de cuadro. Era defender la patria y así lo hicimos. Hoy vemos cada 4 años, cada 2 años que juran por Dios la patria, el Corán, los pajaritos, las flores, y al otro día se olvidaron de lo que habían jurado. Nosotros no, tanto soldados como personal de cuadro. Juramos y cumplimos. Algunos lo hicieron bien, otros más o menos, pero creo que los únicos héroes son los 649, únicos héroes. Nosotros tenemos el legado de contar la verdad de lo que hizo cada uno, porque ficción tenemos un montón, y como decimos en Entre Ríos, el pescado cada vez que lo sacás, cada día crece más. Bueno, no, acá tenemos que contar la verdad, cada uno desde su lugar, desde su función. Estamos contando la historia. Los argentinos estamos acostumbrados a ser muy volátil en la historia, sí, y olvidarnos enseguida. Entonces, Malvinas nos tiene que unir desde la memoria, el compromiso por la verdad y el respeto a quienes participaron de las formas que hayan participado. Y ahí también estábamos las mujeres. Alicia, nosotros vemos esas imágenes siempre muy, muy características de ustedes, las mujeres, las enfermeras, las veteranas, ahí la podemos ver en pantalla. Y quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir y que se entienda. Las vemos hasta muy coquetas, si se quiere. En el medio de un conflicto, ¿esa foto particularmente, nos podés dar el contexto? Bueno, esa foto es cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, que ahí nos enteramos que el hospital quedaba allí en el aeropuerto Mosconi, en Comodoro Rivadavia, en cabecera de pista. Okay. Un detalle no menor. Claro. Y cuando nos ven así, no sos el único que lo dice, nosotros teníamos la orden de siempre estar bien y de mostrar fortaleza, aunque no la tengamos. Bien. Y estar bien peinadas y estar con los bolsegos, fíjense que estamos en tierra, pero los bolsegos tenían que estar limpios, la ropa tenía que estar limpia, nuestro cabello ordenado, recogido, éramos militares. No éramos civiles, éramos militares. Y como tal, estábamos bajo las órdenes de guerra 1, 2 y 3 del 82 en un gobierno de facto y bajo el Código de Justicia Militar. Ningún beneficio, todas obligaciones. Y allí estábamos. Por supuesto que los cascos nos pesaban. Nosotros no estamos acostumbrados a andar con esa ropa. Nuestro uniforme es el blanco en el hospital. El casco a la primera que vos ves a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, va con el casco en la mano, pues se le caía. Y nosotros llevamos el casco tipo cartera y ven que lo que llevábamos en el arma no estaba ahí, el arma estaba debajo de un colchón, porque el arma no fallaba, la mía se le salía al cargador. Entonces adentro de esa cartuchera donde iba el arma estaba manteca cacao, porque se nos papaban los labios y las manos, pastillas, chicle, cualquier cosa menos un arma, porque el arma que nos habían dado
por empezar que el personal de la sanidad no puede portar arma, pero nos dieron el arma igual, estaba debajo de un colchón de una cama de terapia porque no funcionaba ninguna. Qué locura darle contexto a una fotografía que hemos visto en Sí, sí, tantas sí. oportunidades Y y que, darle justamente pero, contexto con esto de dónde lleva el casco. sí. Son todas pequeñas Pero, cositas que nos ayudan a reconstruir la historia. ¿qué más recordás de aquellos días, Alicia? Estoy tratando de situarme en tiempo y espacio, pero con estas imágenes un poco nos relatás. Pero ¿qué más recordás? Estuve leyendo también una entrevista que diste en Infobae, muy interesante, también muy dura. Pero ¿qué recordás, por ejemplo, de aquel 1 de mayo, que mencionás como uno de los días Bueno, inolvidables? hasta el 1 de mayo nosotros estábamos ahí en el hospital, Mm, todas las 14, porque primero fuimos esas 5, claro, después se dieron claro. cuenta que no dábamos abasto porque no solamente atendíamos los heridos de allí, sino que teníamos que hacer las evacuaciones aeromédicas. Entonces después fueron otras 4 y después el resto en su totalidad 14. Todas éramos cabo principales, todas estábamos en ese hospital, todas teníamos la orden de no ir a Malvinas. Ninguna tenía que subirse un avión que vaya a Malvinas. Obviamente, como militar, cumplimentamos la orden. ¿Y qué recuerdo de esos días? Esos días, hasta el 1 de mayo, una tensa calma, donde preparábamos material que nos requerían de las islas y de otras bases. Eh, y después del 1 de mayo, sí. Eh, fue todo, fue un cambio total porque, bueno, empezaron a llegar los heridos llegaban a la madrugada, eran muchos, un avión C-130 configurado como ambulancia te ingresan 60, 70 camillas, más los que venían sentados alrededor. Entonces, cuando llegaba el avión, que llegaba ahí a la cabecera de pista, lo primero que hacían era ir a un hangar de YPF que todavía está, en el documental que hicimos lo filmamos bien, y en ese hangar teníamos colocado todos los sueros ya preparados, listo para inyectarle, hacerle la vía cuando el herido llegaba. Y en ese momento, ahí, en ese momento tan de adrenalina pura, nosotros recordamos algo, todas las enfermeras recordamos, las que estábamos ahí, recordamos que ellos no se quejaban del dolor que traían, que obviamente heridos de guerra, no venían por un dolor de garganta. Claro. Entonces, ellos llamaban a su mamá, ¿dónde está mi mamá? Avísenle a mi mamá. Pero tampoco con el sentido de victimizarse, ni ellos ni nosotras. Sí, sí. Ellos decían, cúrenme rápido, porque yo quiero volver a mi trinchera. Y nosotros le decíamos, estás en una trinchera, este hospital es la trinchera nuestra, pero yo quiero volver allá porque están mis amigos, mi compañía, mi jefe, mi hermano, mi primo. Patriotismo, que sí pedían por su mamá, que le avisemos que estaban vivos, que estaba vivo, pero el querer volver, esos soldados, acá sí estoy hablando de soldados, no del personal de cuadro, los soldados nos pedían volver. 18 años. Yo miro a mi nieto que tiene 18 años y yo no puedo creer que ahora alguno quiera iniciar una guerra y que los manden. Una guerra totalmente desigual como era en el 82 cuando decidieron enfrentar no solo al Reino Unido, sino también a la OTAN. Alicia, Entonces, y ahí también hasta un rol medio, si no es así, decímelo, pero me imagino por las edades, bien destacás vos los 18 años, la mujer suelen decir todos, y entiendo con cierta razón, que hay una madurez un poco más rápida. Ustedes ya 24 años, se entiende un poco también haciendo una suerte de rol maternal también para el herido. sí, realmente yo siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo muy acertada a colocar las mujeres en esa línea, porque era allí donde venían de ese infierno de la guerra, mal alimentados, con frío, con sus bolsegos y sus zapatos todos húmedos, donde había que sacar esa ropa que traía, que era indescriptible el olor y la presencia que tenían, y ponerle un camisolín más o menos pasable. Y mira lo que te voy a contar. Cuando yo empiezo a hablar en el 2009, 2010,
fui a Funes a dar una charla y veía que en el fondo estaba un señor muy emotivo, muy emocionado con su señora, sus hijos, sus nietos. Cuando terminé la charla se acercó, bueno, nos abrazamos, me dijo, señora, yo tengo el camisolín que usted me puso. Es fuertísimo porque nos abrazamos con su esposa, con sus nietos, con todo. Un momento increíble y que uno en su momento no lo vivíamos. Nosotros teníamos 23, 20, yo tenía 24 años, era una piba, y me pasó una guerra por acá, por la cabeza, con la responsabilidad que conllevaba ser un poco madre, aparte de profesional, un poco madre, un poco hermana, un poco cartero, porque nos pedían, por favor, llamala a mi mamá, qué sé yo. Uno en el momento trataba de contener una palabra que tampoco la habíamos estudiado en la facultad, en ninguna escuela de enfermería, pero sin embargo la mujer sacó así de la galera el instinto maternal. Claro. Que yo siempre digo, no hay una escuela para madres, Claro. uno lo saca con sus defectos, con sus aciertos. Yo creo que ahí lo hicimos de la mejor manera, todos, no solamente las mujeres, todos. Y todos lo hicieron en cada lugar que tenían que estar. Algunos 649 únicos héroes dieron la vida por todos nosotros, por ustedes, por mí y por toda esta democracia, que son los cimientos tan firmes de esta democracia. No es mérito de ningún Alicia, partido político. vos nos explicabas recién que tenés una formación, justamente eras enfermera en ese entonces, y bien describías que una cosa es un dolor de garganta y otra cosa es un herido de bala o un herido de guerra. Hay imágenes que quizás te acompañan todavía y más allá de haber estudiado, digo, me imagino lo que debes haber visto, debe ser durísimo. Mira, yo aparte de enfermera soy la instrumentadora quirúrgica de allí, así que después que hacíamos el triage, junto con los médicos hacían la clasificación de los heridos, si había que completar alguna cirugía o iniciar alguna cirugía, yo me iba, me sacaba la ropa verde, me abría el quirófano y me ponía en situación de la futura cirugía que iba a haber. En realidad, sí, tenemos imágenes muy marcadas. Yo siempre saco creo que me ha mantenido hasta ahora mi condición de católica y también trato de sacar siempre, quedarme con lo positivo de todo lo malo que viví durante y en la posguerra. Y siempre digo que llevamos con orgullo esa medalla que nos dio el Congreso, que nos dio nuestra fuerza, pero también en esta mochila que tenemos los veteranos y las veteranas, hay tres palabras que no se nos van a salir, no se nos van a borrar nunca. O sea, el honor de llevar la medalla, pero también hemos vivido el horror, el dolor y el olor de una guerra, que no quisiéramos que nunca más se vuelva a repetir. Vos sabés que nunca había escuchado el concepto del olor a guerra, el olor. El olor a guerra, es el olor a la pólvora, a la muerte, el miedo que teníamos todo, porque el que dice que no tenía miedo miente extremadamente. Nadie se prepara para morir, nunca, ni acá, ni en un contexto de guerra, ni en ningún lado. Ese miedo, ese olor a la guerra que le digo yo, a la pólvora, a la muerte, lo tenemos grabado. Está acá, en la mochila, que no se va a ir nunca. Pero como me dice mi terapeuta, yo después de toda esta cosa sigo haciendo terapia, eso es la mochila que tenemos, va a pesar cada vez menos cuando lo empezamos a compartir con ustedes. Claro. Que nosotros ya no estamos yendo. Yo tengo 70 años y ojalá Dios me dé más tiempo, pero el tiempo que me queda es más el que me falta, que ya me voy, que el que he vivido. Y por eso tengo que dejar una huella que ustedes, una posta que ustedes van a recoger y van a seguir malvinizando, porque Malvina no es el mes de abril, no es la semana de abril, Malvina es todos los días. Todos los días, mientras la bandera del enemigo siga flameando en esa parte de la Argentina que nos corresponde, que no es la única, hay muchos lugares, pero en esa parte hay 649 centinelas que esperan el relevo pronto.
Alicia, hay otra de las imágenes, y no queremos abusar de tu tiempo, pero que también es muy conocida y quiero que nos compartas qué te genera cuando la ves. Hablabas de reconocimientos que tardaron en algunos casos muchísimos años en poder concretarse. ¿Qué te genera cuando ves esta imagen? ¿Qué me genera? Recién me hicieron la misma pregunta en otra radio. Me genera, vuelvo a repetir, compromiso de lucha y, y perseverancia. Me genera una huella que le dejo a las generaciones que vienen, que cuando uno, como lo digo en mi libro, tiene la verdad, aunque seas uno en minoría, la verdad sigue siendo la verdad. No es mía, la frase es de Gandhi, pero creo yo que me genera compromiso, me genera esfuerzo, me genera orgullo como entrerriana, Sí. como enfermera, como mujer, estar con un documento que me diga lo que yo siempre hablaba y nadie me creía. Al contrario, me amenazaban, me pegaban, me escupían, me pegaban en los desfiles, simplemente por contar la verdad. Y una verdad que está fundamentada, ¿eh? Yo no me levanté un día y dije, ay, quiero ser veterana. No, está fundamentada con datos, con fotos, con testimonios, con documentación de la fuerza. Pero sin embargo, teníamos que seguir peleándola para que, bueno, hasta con esas cosas que nos han tirado todos en todos estos años, casi una década y 3 meses, un 7 de mayo del 2021, 9 jueces me dijeron, señora, tiene razón, usted es veterana, y bueno, después empezó la lucha por ese documento que también me costó porque iba y venía a Paraná con o sin la leyenda, que es ley, tampoco se me antojó a mí que me pongan una leyenda, es ley, y después venía en masculino, que tampoco se me antojó a mí porque si había una ley que decía que había que nombrar con género a quien correspondía veteranos y veteranas, bueno, logré que me pongan el veterana de Malvinas, pero bueno, costó. Y creo que eso es la vida, el haber podido luchar y luchar y tener en mis manos, hoy me manejo con mucho orgullo con ese documento. Sí, una lucha por partida doble. Te escuchaba recién, ¿no? No solo de los ajenos, sino también hasta de los propios. Están luchando muchas veces contra los propios. Obviamente, y que duele más, ¿eh? Claro, Te voy a claro, decir claro. una cosa. Uno, si bien no se prepara para una guerra, pero bueno, yo soy instrumentadora, soy enfermera, y uno ya más o menos, yo Sí. estaba en el hospital Cuyen de Santa Fe, donde es un hospital de alta complejidad, y a los años heavy de los 70 y demás, uno más o menos estaba acostumbrada a ver cosas, pero creo que el tener esta cosa de tener que estar demostrando lo que realmente hicimos. Claro, una Eh, locura. es una locura, pero bueno, en la guerra a veces tiene esas cosas donde se manifiestan las miserias humanas, como se manifestaron durante la pandemia. Y bueno, creo que algún día vamos a aprender como argentinos a ponernos codo a codo, sin necesidad de, como decía el Papa Francisco, nadie se salva solo, y menos en una guerra. Entonces, ojalá los argentinos necesitamos y que estemos cada día más unidos para sacar este país adelante, que es bellísimo y tiene una riqueza inmensurable. Por algo vienen siempre a quererse quedar con nuestras tierras. Alicia, vos sabés que la última pregunta la voy a hacer desde el mayor de los respetos. Es una pregunta que por pecar de naif no me hubiese animado a hacerla si no te mostraras tan abierta del otro lado. Por eso reitero que lo voy a hacer desde el mayor de los respetos y es una suerte de traslado de parte de un oyente que nos hace saber, porque también quizás hay una romantización también de la guerra, o uno cree que la guerra es lo que se ve en las películas, y vos fuiste parte de una guerra. Y me preguntan, ¿hay lugar para el amor en una guerra, en un contexto como ese? Digo, confluyendo jóvenes, pibes, pibas. Yo, en mi caso y en el caso de mis compañeras, creo que no lo hubo. También han hecho a veces queriendo mezclar, porque pareciera que la mujer siempre tiene, viste, esa parte, y te tocaron, te miraron. Sí. La verdad que si alguien miró o alguien tocó, por así decirlo, yo no me di cuenta, porque el trabajo era tan grande y la responsabilidad era tan inmensa, y había tanto para hacer y tanto para contener, que si alguien miró,
no sé. En el amor no había lugar, no había tiempo y creo que, no sé, no se nos pasaba ni a ellos, ni a mis Mira. compañeros, ni a nosotras pensar en algo más que íbamos a hacer. Y vuelvo a repetir, sin hacer de toda la actividad nuestra algo sin, digamos, eh, Sí, victimizarnos. sí, claro. No, para nada. Nosotros estábamos ahí y ahí teníamos que estar Mm. y era después que levantábamos la última gasita y decíamos, bueno, a esperar el otro avión, era tirarnos con la ropa verde y los bolsegos puestos arriba de una camilla de terapia, esperar que llegue el otro avión y las católicas como yo, rezar y dar gracias a la Virgen de Loreto y a Dios que podía seguir estando ahí dando mi mano a quien lo necesitaba. Ali, hablaste, ahora sí, última, hablaste de terapia, la importancia de la terapia. Cuando uno entrevista a veteranos de la ciudad de Río Grande, muchos destacan la necesidad de hacer terapia en grupo, no desde la terapia formal, sino encontrarse ellos. Acá todos los viernes los veteranos se juntan. Miro esa hermosa foto, me encanta esa foto con tus compañeras. ¿Se ven? Se ven. Nos vemos. Este año 2 o 3 han estado medias enfermitas, ya tenemos los años, pero nos juntamos, somos 14, ahora somos 12, porque 2 ya no están. Y fíjate que injusto a la que estaba en Alemania, que es la segunda de la izquierda a la derecha en esa foto, la que viene quizás un poco más atrás Sí. caminando, Sí. ella se fue a Alemania terminada la guerra, pues tenía familiares allá, y la encontramos una vez que yo empecé a hablar por las redes, y pudo hacer el juicio y le llegó el reconocimiento pleno 15 días después que había muerto. Así que nos seguimos juntando y en esta época estamos más que unidas porque no damos abasto, radio, tele, Sí, sí. streaming este Sí. año, que yo no sabía lo que era. Bueno, y sí, porque uno ya está para otra cosa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, lo hicimos de la mejor manera, cansada, muy cansada. Yo tengo 70 años, todavía estoy acá, esta tarde me voy para Entre Ríos y tengo que seguir mañana, pasado y me voy a Córdoba y vengo, porque mientras Dios me dé la fuerza y la Virgen de Loreto me acompañe, voy a seguir malvinizando desde la memoria y el respeto y la verdad. Alicia, gracias por eso. En serio lo decimos, somos muy malvineros acá por estas latitudes, sé que lo sabés y nosotros decidimos continuar un poquito con la agenda. Parece para algunos que el 2 de abril parece como que tiene una finalización, que a las 12 de la noche del 2 de abril, listo, terminó la causa Malvinas. Entendemos más bien todo lo contrario. Te agradecemos por esta nota, pero también por tu testimonio malvinizador, por el laburo que haces. Es una nota de esta que nos tenemos así como la piel de pollo mientras te entrevistamos y te queremos hacer llegar este cariño. La verdad, orgullosos de que seas también una de nuestras veteranas. Bueno, el agradecimiento es mío y en nombre de mis compañeras. Gracias por poner en valor lo que las mujeres hicimos en esos tiempos. Y repito, todos hicimos lo mejor que pudimos y algunos, 649, dieron la vida a los cuales están allá esperando que volvamos. Mil gracias, Alicia. Abrazo Gracias grande. por todo. Chau, chau. Chau, chau. Alicia Reynoso es veterana de Guerra de Malvinas. Muchos comentarios que me llegan del otro lado respecto al testimonio de Alicia. Gran testimonio de una de nuestras veteranas. Buen laburo, nos dicen por acá. Por favor, qué orgullo, Alicia. Sí, nunca había escuchado Alicia ni la situación de la enfermería en ese entonces. Me lo dice justamente el hijo de un veterano. Mirá. Esto es lo curioso también. El por qué, la importancia de seguir hablando, de seguir dando a conocer estos testimonios, porque muchas veces, no solo nosotros, sino también familiares de veteranos tampoco conocían estas historias que son más que interesantes y que por supuesto generan mucho orgullo. A mí me gusta mucho ventilar las tareas de producción, o por lo menos qué nos invita a hacer las notas. Y esto más allá de mencionar lo del muñeco, ¿no? El juguete que armó mi hija, me parece que está bueno contar también la segunda parte. Y es que esta entrevista nosotros la teníamos que hacer la semana pasada. Sí. Esta entrevista la teníamos que hacer la semana pasada por una cuestión de una desprolijidad técnica, si se quiere, por una suerte de teléfono descompuesto. No la pudimos hacer. Y medio como que queda esta pose... Sí. Si uno está vinculado a los medios más de manera tradicional, como que hoy, ya 6 de abril, es viejo para hablar de Malvinas. Y justamente estábamos hablando con Rami, y Rami me dice, la hagamos el lunes. Y a lo que estuve de acuerdo, y el equipo de producción lo propio.
¿Viste? Sí. ¿Por qué le tenemos que poner fecha? Vamos a hablar de Malvinas solamente en la previa del 2 de abril. No, hoy es lunes 6 de abril y no es que hacemos lo que queremos, creemos que hacemos lo que tenemos que hacer y en parte nuestro laburo de comunicación entiendo que tiene que ver con esto, con rescatar algunas historias. No estamos descubriendo nada, también me parece que lo quiero decir, pero el solo hecho de encontrarse con un testimonio del otro lado que diga, che, es una parte de la historia que no conocía. Sí, de gente muy vinculada al conflicto, propiamente dicho. Me deja como la satisfacción del Sí. deber cumplido. Digo, Así me es. parece que también ser parte de los medios de comunicación tiene que ver con esto. Así es. Creo que si uno tiene un micrófono también tiene una responsabilidad y consideramos parte de nuestra responsabilidad malvinizar como lo hace Alicia, a quien le quiero agradecer un testimonio Muy divino, clara además divino. para hablar. Sí. Ella habla un poco en broma de sus 70 años, pero la verdad que está muy Está bien. espectacular, Alicia. Y cada vez que me tocó escribirle para que pueda salir al aire, siempre estuvo muy bien predispuesta, con la agenda a pleno, porque se encontraba en Buenos Aires justamente malvinizando, como ella bien dice, con horarios cruzados, así que, pero siempre hubo una respuesta de su parte, así que recontra agradecido y tenerla acá, en nuestra radio, ojalá que la Sí, tengamos en nuestra ciudad también. Da la sensación de como que está acá presente. Alicia sí. tiene esa... que creo que tiene que ver materno. también con esto, con el rol un poco maternal que terminaron haciendo. Yo intentaba ser muy, muy respetuoso con esta pregunta que me trasladaba un oyente, a ver si se daban esos amores en tiempos de guerra, que son tan habituales en las novelas, en las películas. Quería ser muy respetuoso porque si no parece que cuando entrevistamos a una mujer le preguntamos por el amor. ¿Viste? Cuando Sí. Cuando hablamos con un veterano, no, tenemos que hablar todos los fierros, los tiros. Por eso lo intentaba hacer del mayor de los respetos. Bienvenido sea que haya entendido hacia dónde iba mi pregunta. Entendía, ¿no? Y de hecho a mí me pasa porque son imágenes muy famosas, Sí. la de las enfermeras sobre No, todo. la facha, Yo jamás que... la Sí, facha de las enfermeras. Y además jamás, desde este lado, yo revelé acá, que tampoco revelé como si fuese, pero sí me pasó y lo conté al aire, de que la primera vez que hablé con un veterano fue con tu padrino, Sí. más allá de haber ido a la vigilia, de haber escrito nota de Malvinas, o sea, nunca me tocó la posibilidad de entrevistar mano a mano o tener en presencia a un veterano, pero las imágenes de las enfermeras son muy famosas y uno jamás imaginaba poder estar hablando con alguna de ellas. Sí. Y la verdad que es muy loco poder hacerlo, así que le agradecemos a Alicia, que acá nos deja un cariño grande y nosotros hacemos lo propio de este lado. Y gracias querido al señor Ramiro Santoro, en este caso, a cargo de la producción de esta amigo. Bueno, entrevista. ¿viste? De vez en cuando... Muy bien, amigo. No, pero todo se lo debemos a la querida Alicia, amigo. Muy bien. ¿Pausa? Dale, amigos, Breve. 57 minutos pasaron de las 11 de la mañana, hacemos Nos una breve pausa acomodamos y volvemos. y seguimos.